Buenos días, Ministerios de Restauración Maná. Soy el pastor Oscar Ruiz. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar y poder compartir la palabra que hoy papá tiene preparada para ti. Les queremos enviar un cordial saludo a cada persona que nos sintoniza, a las iglesias hijas en El Salvador, en México y aquí en Guatemala. Y también queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través de el canal de YouTube en las naciones. Es un privilegio pues el poder estar hoy contigo y, como te decía, el poder llevar la palabra que papá tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces vamos a iniciar orando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en comunión en tu presencia. Te abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra que hoy tienes preparada para cada uno de nosotros dé fruto sobreabundante en nuestras vidas. Te pedimos, papito, que esta reunión sea llena de tu bendición, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu discernimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy quiero comenzar compartiéndote algo de lo que ha hecho el Señor en mí, ¿verdad? Pues yo tengo 35 años de edad. Conocí al Señor hace aproximadamente unos 17 años, más o menos cuando yo tenía 18, 19 años. Y como a muchos de nosotros, el Señor a mí me rescató del pecado, ¿verdad? Yo estaba perdido, no conocía del Señor, crecí en un hogar católico, pero no tenía una relación con Dios, ¿verdad? Sabía que Dios existía, pero no sabía que podía tener una relación con Él. Y el Señor usó a alguien para que yo pudiera comenzar a tener una relación con Él. Me invitaron a una iglesia, comencé a ir a la iglesia y a través de esto el Señor comenzó a hablar a mi vida y comencé a tener una transformación en mi mente, una transformación en mi diario vivir, ¿verdad? No porque de la noche a la mañana mágicamente se haya arreglado mi vida, sino que yo dispuse en mi corazón comenzar a hacer un cambio en mi vida. Yo dispuse en mi corazón comenzar a buscar de papá, comenzar a leer la palabra y comenzar a dejar de hacer las cosas incorrectas en mi vida, ¿verdad? Y a veces son cosas sencillas. De repente estamos acostumbrados a criticar, a decir malas palabras, a ser pesimistas. Y son cosas que en cierto modo las podemos ver insignificantes, pero que a papá no le agradan. No le agradan que tú te expreses en una forma incorrecta o que a través de esas palabras ofendas a alguien más, aunque muchas veces dentro de nuestra cultura están tan metidas las malas expresiones que ya no las usamos para ofender, sino como muestras de cariño, ¿verdad? Y se han arraigado tanto que son comunes, pero en realidad debemos de dejar de hacer lo malo que parece común y comenzar a hacer lo bueno que muchas veces parece incorrecto, ¿verdad? En la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestras autoridades, pero cuando nosotros en un trabajo o en el colegio, en la universidad, honramos a nuestra autoridad, ¿verdad? Honramos al maestro, al catedrático, al jefe, en vez de vernos bien ante la sociedad, lo que parecemos es que, como vulgarmente dicen, ¿verdad? Como que fuéramos culebras, como que nos los estamos chaqueteando, o como que estamos haciendo algo solamente para recibir un beneficio, y en realidad no debe de ser así. Así como honramos a nuestros papás, debemos de
honrar a nuestras autoridades. Y no solamente a nuestras autoridades eclesiásticas o nuestras autoridades educativas, sino también a las autoridades que han sido puestas en la nación, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es criticar a nuestras autoridades, mientras que lo que debemos de hacer es orar por ellas y buscar la forma de bendecirlos. Pero iba a todo esto porque en realidad hacemos que cosas que parecen sin importancia las hacemos cotidianamente, y en realidad necesitamos comenzar a cambiar las cosas. En Guatemala hay, no sé, el 60% de la población guatemalteca es cristiana, y mucha gente dice, ¿y el país por qué no cambia? Y es porque la gente solo se convirtió al Señor, pero no tuvo un cambio en su vida. No comenzó a vivir como al Señor le agrada. Y es lo que necesitamos hacer. Y yo entiendo que muchas veces comenzamos a caminar en el Señor. Y en ese caminar comienzan a aparecer obstáculos, porque nosotros creemos que el recibir al Señor, como que fuera por acto de magia, se va a componer nuestra vida, ¿verdad? Nuestros problemas van a desaparecer, y no es así. La diferencia es que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ha dado la victoria sobre esos problemas, que el Señor nos ha dado acceso a las bendiciones que Jesús nos dio en la cruz. Pero debemos de cambiar la forma en la que vivimos. Debemos de comenzar a declarar esas bendiciones en nuestra vida. Debemos de comenzar a creer lo que papá dice acerca de nosotros. Y de esa forma vamos a poder tener un testimonio de bendición para alguien más. El Señor en todo momento ha tenido un especial cuidado de cada uno de nosotros. Él te ha guardado, te ha bendecido, te ha proveído. De repente no en la sobreabundancia que tú esperas. Pero la palabra dice que vamos a prosperar conforme nuestra alma prospere. Y para que nosotros podamos recibir la sobreabundancia de Dios, necesitamos que nuestra alma también prospere. ¿Y cómo prospera nuestra alma? A través de un cambio en nuestra vida, a través de una renovación en nuestra mente, a través de buscar al Señor, de tener una relación con Él, de leer la palabra de Dios. De esa forma nuestra alma va a crecer, nuestra alma va a prosperar, y vamos a poder tener la sobreabundancia y a recibir las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos sentimos tristes, desconsolados, abandonados, desesperados, y creemos que Dios nos ha dejado y que no está con nosotros. O nos quejamos porque a pesar de que hemos tratado de caminar correctamente, con paciencia, en las promesas de Dios, no llegamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. No llegamos a alcanzar lo que papá ha dicho que nos va a dar. Pero es necesario que también tengamos una relación de intimidad con Dios. Que nos tomemos el tiempo para buscar a solas a Dios. Porque en ese lugar es donde Dios va a traer consolación a nuestro corazón. Es donde nos va a recordar las promesas que tiene para nosotros. Es en el lugar en donde Él nos va a quitar toda desesperanza, toda tristeza, todo afán. En 2 de Corintios 1, del 3 al 5 dice: Dios nos da consuelo y debemos de consolar a nuestro prójimo en cualquier angustia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces vivimos cosas en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, que creemos que no deberíamos de vivir porque estamos bajo la cobertura del Señor. Pero Dios, así como nos limpió, nos restauró, nos transformó, también nos encaminó al propósito que Él tenía predestinado para cada uno de nosotros. Y dentro de nuestro propósito está el llevar la palabra del Señor. Para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, necesitamos haberla vivido. Si tú te estás estudiando para ser un ingeniero y poner en práctica tu carrera, necesitas aprender, necesitas vivir un proceso, necesitas vivir un área no solamente en los libros, ¿verdad? No solamente aprender, sino también ponerlo en práctica para que tu carrera sea de éxito y sea efectiva. Y de igual forma es con el Señor. Para nosotros poder tener un testimonio efectivo, poder llevar consuelo a los demás, necesitamos haber vivido procesos, necesitamos haber tenido experiencia en algunas cosas. Y yo sé que algunos pues han tenido experiencia en el matrimonio, con los hijos, en los estudios, y han tenido experiencias en que el Señor ha transformado su vida, han vivido un proceso y los ha sacado en victoria de esos procesos. Y esos procesos son los que tú le vas a compartir al prójimo, en donde tú vas a llevar consuelo a alguien más. De esa forma vas tú a poderle decir, sí se puede. El Señor estuvo conmigo. Yo lo pude hacer. Nosotros con mi esposa, yo tengo 12 años de casado. Y con mi esposa, al inicio de nuestro matrimonio, tuvimos la pérdida de un bebé. De hecho, este año estaría cumpliendo 12 años hace poco. Y es algo que a nosotros como papás nos costó superar. Y muchas veces le preguntamos al Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese ¿y por qué? No solamente lo vivimos nosotros, sino muchas personas lo han vivido. Siempre le preguntan al Señor, ¿y por qué? Y en realidad esa es la pregunta incorrecta. Tú debes de preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Para qué estás llevando el proceso que estás llevando? Pero es necesario que tú te metas en la intimidad y le preguntes. Que no solamente entres a quejarte con Dios, sino que tomes el momento y el tiempo de poder escucharlo. Al tú escucharlo, Él te va a contestar ¿para qué? Y en ese ¿para qué? Vas a encontrar consuelo. Y en ese ¿para qué? Vas a encontrar el propósito. Y en ese ¿para qué? Vas a encontrar cómo salir victorioso de lo que estás viviendo. Pero es necesario que te tomes tú el tiempo de entrar con papá y preguntarle. Y no solamente quejarte, sino escuchar lo que Él quiere decirte. Escuchar lo que Él tiene para ti. Escuchar los pasos que debes de dar y cómo vas a lograr salir de donde estás. En Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo nos consuela, recordándonos las promesas de Dios en su palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo trae consuelo a nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Y mucho de ese consuelo que viene a nosotros es también por la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, puede que en el momento el Señor te revele algo, como puede que no. Pero cuando tú le preguntas algo a Dios, Él por lo general te va a responder a través de su palabra. Y no es que te vaya a decir, mira, anda a buscar Marcos 14:3, no, sino que al tú haber leído la palabra, lo que va a venir a tu mente es esa misma palabra que tú ya leíste. Te vas a recordar de algún versículo que tú ya leíste. Y acerca de esa forma, papá te va a contestar con su palabra. Te va a recordar las promesas, no solamente que te ha dicho a través de un profeta, a través de un pastor, sino te va a recordar las promesas que están en su palabra, que es de las que te debes de agarrar, que es de las que debes de vivir. Si tus hijos están perdidos, no quieren saber nada de Dios, ve y busca en la palabra en donde dice que tú y tu casa son salvos. Agárrate de esa palabra, declara la palabra, toma autoridad sobre tu familia. No solamente llegues con papá a decirle, mira, aquel ya le hablé, no me hace caso, lo pongo en tus manos, haz tú como quieras. Porque la responsabilidad es tuya, no solamente de Dios. Pero es necesario que tomes tú las promesas que Dios ha puesto en la palabra, las tomes para ti, las creas, las pongas en práctica y las declares, que tomes autoridad sobre tu vida. En Apocalipsis 7, 16, 17 dice, ya no sufráis hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará todas lágrimas de sus ojos. Entonces, el que nos guía es Jesús a través del Espíritu Santo. En Él es en quien encontramos cómo debemos de caminar y cómo debemos de vivir. Y muchas veces necesitamos llegar a Dios, contarle lo malo que estamos viviendo, contarle cómo nos sentimos, llorar en ese lugar, y vamos a recibir consuelo de parte de Él. Y esa es la forma correcta de hacerlo. No quejarte con tu amigo o tu compañero de trabajo de lo mal que te trata tu esposa cuando llegas a casa, o quejarte con tu amigo de la universidad de cómo tus papás no te entienden, o quejarte con la vecina o con tu amiga de cómo tus hijos no te hacen caso, de cuánto has orado y has creído porque ellos caminen con el Señor, pero no lo hacen, porque ellos no te van a dar la solución, y muchas veces ni siquiera te van a dar consuelo o te van a dar un consejo que sea correcto, porque muchas veces no conocen de Dios. Entonces, con el que necesitas ir y desahogarte es con Dios. Y Él te va a abrazar y te va a consentir y te va a limpiar tus lágrimas y te va a animar para que puedas tú llevar consejo y consuelo a alguien más. Para que con ese compañero que te quejabas de tu esposa, llegues y le digas, fíjate que me metí con Dios y Él me mostró que era lo que tenía que hacer en mi matrimonio, que soy yo el responsable de que mi matrimonio camine en una forma correcta de bendición.
Entonces lo que tenés que hacer no es lo que me aconsejaste, sino lo que tenés que hacer es esto. Dios dice que esto es lo correcto. Eso es lo que Dios quiere de ti. Él te limpió, te llamó, te restauró, para que a través de ti mucha gente conozca de Él. Si estás cansado, si estás turbado, si estás desesperado, si estás triste, ve a la presencia de Dios. Coméntaselo al Señor. Dile qué es lo que te molesta, dile qué es lo que te frustra. Desahógate con Él. Él te va a dar consuelo y te va a dar la solución para ese problema que tienes. Pero pon en práctica esa solución que papá te da, porque muchas veces recibimos el consuelo y ya nos sentimos bien, nos sentimos descargados, nos sentimos contentos, pero no ponemos en práctica lo que papá nos dijo. No hacemos lo que Él nos dice que hagamos y comenzamos nuevamente a caminar de la misma manera y comenzamos a cargarnos nuevamente y a entrar en la desesperanza y en la tristeza. Y vamos con Dios otra vez y nos limpia y nos restaura de nuevo. Y solamente es un círculo en donde nos levantamos y volvemos a caer. Nos levantamos y volvemos a caer. Porque no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Si Él te dice que dejes de andar o dejes de juntarte con las personas que no traen nada bueno a tu vida, deja de hacerlo. Por muy larga que sea esa amistad, no es de bendición para ti. Él va a comenzar a poner gente en tu camino que va a ser de bendición para tu vida. Y cuando tú ya estés restaurado y listo para levantar a ese amigo que tanto amas, lo va a volver a poner en tu camino, para que él pueda ver lo que Jesús hizo en ti, para que él pueda ver que sí puede haber un cambio también en su vida. Pero es necesario que busquemos a papá y que también pongamos las cosas en práctica. Y te comencé hablando acerca de mí, no porque yo estoy hoy aquí parado llevándote la palabra, quiere decir que yo soy perfecto. Yo también peco. Pero voy ante papá y me pongo a cuentas con él. Y él me restaura, me perdona y me recuerda lo que él quiere hacer a través de mí. Esa es la diferencia. Si tú decidiste seguir a Cristo, esfuérzate por dejar de hacer aquello que a Él no le agrada. Si de repente pues el fumar es algo que te cuesta, lo que necesitas hacer es disponer en tu corazón el dejar de hacerlo y el esforzarte por dejar de hacerlo. No te digo que de la noche a la mañana lo vas a dejar de hacer, pero cuando tú te esfuerzas al dejar de hacerlo, recibes la bendición de Dios, porque Él ve que tú estás esforzándote por ser alguien mejor. Su palabra dice que Él nos va a perfeccionar hasta el final. Y eso quiere decir que nosotros vamos a morir en pecado. O sea, nuestra carne va a morir de esa forma, siendo pecadores. Porque es nuestra naturaleza. Pero también dice que en su palabra que todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Jesús ya pagó un precio por los pecados que aún no hemos hecho. Él ya nos perdonó por los pecados que aún no has cometido. No dejes que la culpa te aleje de Dios. Levántate, toma autoridad, tómate el tiempo para buscarlo. Y en Él vas a encontrar consuelo y guianza a través de su Espíritu.
Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy has traído a nuestra vida. Te damos gracias, papito, porque tú en todo momento estás con nosotros, porque traes consuelo a nuestra vida y ese consuelo reactiva nuestra fe para poder caminar en victoria sobre las bendiciones que tú nos has dado, para poder tomar autoridad y alcanzar la bendición de sobreabundancia que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy sacamos de nuestra vida toda tristeza, toda amargura, todo afán, toda desesperanza. Hoy la echamos fuera de nuestro ser en el nombre de Jesús y declaramos que el Espíritu Santo que mora sobre nuestras vidas comienza a florecer y a dar fruto en nosotros. Que esa paz que tú traes a nuestras vidas comienza a florecer en nuestras vidas y comienza a reflejarse en cada uno de nosotros para con nuestro prójimo. Te damos gracias porque nos haces instrumentos de bendición, porque nos permites llevar consuelo a quien lo necesita a través de tu palabra, papito. Porque nos has dado un nombre, porque nos has hecho embajadores, porque nos has puesto en las alturas como luz y sal de esta tierra, Señor. Te damos gracias, papito, porque tus propósitos para nuestra vida son perfectos, mi Dios. En el nombre de Jesús, te bendecimos esta semana que está comenzando. Declaramos sobreabundancia y bendición, puertas abiertas en nuestra vida y en nuestro caminar. Te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una bendición el poder compartir hoy contigo este tiempo. Métete con Dios y Él te va a bendecir en gran manera. Hasta la próxima. Bendiciones.